Hola, soy Juan Antonio Monroy. Respetando la fecha que estamos viviendo, voy a comentar las 7 palabras de Cristo en la cruz, que, como diré más adelante, no fueron palabras, fueron frases. El tema es tan amplio que he dividido la conferencia que he escrito en 2 partes. Hoy será la primera y mañana la segunda parte de las 7 palabras o frases de Cristo en la cruz. Como siempre, manejando el equipo técnico de esta grabación está Juanjo Bedoya. Comienzo. La muerte en la cruz la emplearon por primera vez los persas. También la utilizaron los griegos. Alejandro Magno mandó crucificar en una ocasión a 2000 habitantes de Tiro. Los romanos siguieron empleando la cruz para dar muerte a esclavos, desertores, ladrones, gente baja en general. El cristianismo, a mi parecer, ha exaltado excesivamente la cruz. La Iglesia Católica le ha dedicado el 3 de mayo al Día de la Cruz. Sin embargo, la importancia de la cruz reside en el crucificado, no en el madero. Aunque las opiniones varían, se estima que Jesús permaneció en la cruz durante 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde de un viernes 14 del mes de Nisan, que corresponde al abril nuestro. Durante esas 6 horas, Cristo no estuvo en silencio. Habló desde la cruz. Y de sus palabras, aún hoy, emana lo más grande, lo más sublime, a lo que puede aspirar el ser humano. Comienzo a comentar la primera de ellas. Fue pronunciada la primera hacia las 9 de la mañana, el mismo día que lo crucificaron. El texto se encuentra en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 23 y versículo 34. Dice así: cuando llegaron al lugar de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando Cristo dice, no saben lo que hacen, ¿a quiénes se refieren? Naturalmente, a los dirigentes judíos. No piensa en los soldados romanos que estaban actuando. Estos soldados tal vez ni sabrían quién era Cristo. Estaba allí cumpliendo órdenes de las autoridades romanas. Los grandes dirigentes judíos, ellos conocían a la perfección la letra de la ley de Moisés, pero no conocían a Cristo como Hijo de Dios. Juan el Bautista dice a los fariseos: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Y San Pablo agrega: lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían sacrificado al Señor de gloria. ¿Qué está diciendo Pablo? Si lo hubieran conocido. ¿Quiénes? Pilato no era judío. Los soldados tampoco. Los líderes judíos que mandaron a que fuera crucificado, si le hubieran conocido, nunca le conocieron, nunca le aceptaron como Hijo de Dios. Por eso San Pablo dice, dirigiéndose a la iglesia en Corinto, que la letra mata. Con la letra de Moisés en la mano y
incapaces de interpretarla correctamente, los líderes del judaísmo contemporáneo a Cristo le llevaron a juicio, le empujaron a la muerte, le clavaron en la cruz, literalmente al enviado de Dios. En tanto Jesús pendía de la cruz, Lucas dice que el pueblo estaba mirando. ¡Qué espectáculo! El Salvador del mundo muriendo y el pueblo mirando como si estuvieran en uno de los grandes circos romanos. ¿Qué hacía tanta gente mirando cómo moría Jesús? Aquel pueblo no estaba allí por compasión, estaba allí por curiosidad. Miles de personas fueron hasta el Monte Calvario atraídas por lo que ellos consideraban un espectáculo. ¿Y qué ocurre en nuestros días, hermanos? ¿Qué ocurre? Nosotros estamos convirtiendo la cruz de Cristo en un espectáculo cada domingo por la mañana. Vamos a la iglesia como el que va al teatro. En lugar de pagar la entrada, dejamos dinero en la ofrenda. Contemplamos cómo otros trabajan, cómo otros sudan, y nos levantamos y nos vamos. Somos espectadores del drama más que actores. La cruz de Cristo debería convertirnos a todos en grandes actores, quiero decir, en grandes trabajadores para engrandecer el reino de Dios. Carlos Araujo, quien murió en Bilbao en 1925, tiene unos comentarios muy importantes sobre el tema de la cruz. Dijo en uno de sus escritos: esta demostración de caridad nos admira en extremo cuando consideramos las circunstancias en que se verifica. La crucifixión producía unos dolores agudísimos. Los clavos que traspasaban sus manos y sus pies, la sed abrasadora, la postura violenta, el dolor espiritual que producían al maestro los insultos y las burlas, la ignominia del patíbulo, la vergüenza de la desnudez. Todo esto producía un martirio horrible en nuestro Salvador. En tales momentos es cuando Jesús dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto es admirable. Esto es sublime. ¿Hasta dónde llega la compasión de Cristo? Es un manto que puede cobijar a todos los pecadores, incluyendo a sus mismos verdugos. El pecador arrepentido puede acogerse a Cristo hoy día, sabiendo que será recibido y perdonado. Él mismo, que intercedió en la cruz por sus pecados, está ahora a la diestra del Padre, y está allí intercediendo por todos los que le invocan. Los sentimientos de Cristo no han cambiado después de su muerte. Él es el mismo, dice el autor de la epístola a los Hebreos, el mismo ayer y hoy y será por los siglos. Jesús se compadece de los ignorantes. ¿Cómo lo sabemos? Cuando Él dice: no saben lo que hacen. Los soldados que crucificaron a Cristo cumplieron una orden de Pilatos, como la hubieran cumplido crucificando a cualquier otro criminal. Pudieron ver que Jesús era inocente y pudieron verlo observando su mansedumbre, su paciencia, su benignidad, pero ignoraban toda la injusticia que hubo en aquella sentencia, y de esa ignorancia se compadece el Señor. En la primera de las 7 frases destaca la perfecta concordancia que había entre la teoría y la práctica en la vida de Cristo. Él había dicho a los discípulos que debían perdonar,
si querían ser perdonados. Aquella era una ocasión para demostrar que él mismo cumplía lo que pedía a los demás. Sus primeras palabras en la cruz fueron el mejor comentario a los consejos que dio a los discípulos. Frente a la cruz se agolpaba una multitud muy variada. Allí estaban los sacerdotes miembros del tribunal judío, los que le habían declarado culpable y le habían llevado hasta la cruz. Allí estaba el pueblo que le había seguido pidiendo a gritos su muerte. Estaban los soldados romanos que harían de verdugos, y en cierto modo, entre aquella multitud apiñada y culpable, amigas y amigos, estábamos también tú y yo, porque fueron mis pecados y los tuyos los que llevaron a Jesús a la cruz. Desde el madero, Cristo va sondeando aquellos corazones. Él no estaba todavía inconsciente. Sabe lo que pasa en cada uno de ellos. Cristo conoce la miseria humana. Comprende el gran error que estaban cometiendo y eleva una oración por ellos. Es una oración corta, rápida, como si desde la cruz quisiera mandar al cielo un telegrama urgente diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los pocos discípulos y las mujeres creyentes que permanecían cerca de la cruz bajarían la cabeza al oír estas palabras y dirían en sus corazones: amén, que así sea. Perdónalos, Padre, que no saben lo que hacen. Los verdugos que estaban allí dirían: qué valor, qué arrogancia, le estamos matando y pide a Dios que nos perdone. Lo más seguro es que la mayoría de las personas que contemplaban la muerte de Cristo quedara sin oír la oración por la distancia en la que se encontraban. Es posible que la conocieran luego, porque quienes la oyeron la dieron pronto a conocer. Entre tantísima gente, los que estaban apartados no pudieron oír a Jesús. Vamos a cambiar la escena. Dejemos ahora a aquella gente y vamos a trasladarnos a nuestros días. Por unos momentos no pienses en los que estaban al pie de la cruz. Piensa en ti. ¿Me oyes? Piensa en ti. Tanto si eres hombre como si eres mujer. Da igual si eres joven o si eres mayor. Piensa en ti. Aquella oración de Cristo es también para ti. La mayor parte de aquellos judíos despreciaron el perdón contenido en la oración del Señor. Pero te hago una pregunta. ¿Qué has hecho tú con este perdón? ¿Cómo tratas a Cristo? Desde la cruz, Jesús pide al Padre que perdonara a aquellos hombres y que te perdonara a ti también. ¿Cómo has respondido tú a este perdón? ¿Cómo estás respondiendo? Si en la vida tienes todo y no tienes a Cristo, puede decirse que no tienes nada. Lo que el arca era para Noé, lo que era el cordero de Pascua en Egipto, lo que era el maná y lo que era la roca herida que daba agua, lo que era la serpiente de metal para las tribus en el desierto, todo esto el Señor Jesús lo entrega al alma. Nadie se encuentra tan destituido como aquellos que no tienen a Cristo. En su célebre libro El progreso del peregrino, John Bunyan nos presenta a un hombre viajando por el desierto con una pesada carga a cuestas. Va dando tumbos de un lugar a otro. Por fin llega a lo alto de una colina, contempla la cruz de Cristo
y allí deposita su carga. ¿Has comprendido? De la cruz emana el perdón para todos tus pecados. En la cruz de Cristo tú tienes la liberación de todas tus cargas. Continúo con la segunda palabra, como se la llama. En realidad, como vengo diciendo, es la segunda frase. Esta segunda frase de Cristo trata de la vida después de la muerte. Te leo lo que dice uno de los evangelios, Lucas, en el capítulo 23 de su libro. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Y le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. La ley judía no permitía que se crucificaran más de 2 personas el mismo día, pero aquella crucifixión se estaba realizando conforme a la ley romana, y para los romanos no contaba el número, por esto había 3 crucificados. Los 2 ladrones eran judíos. Los romanos no eran ejecutados de aquella manera. Además, uno de los 2 ladrones se dirige a Jesús como Cristo. Cristo significa Mesías. En el texto del Evangelio destacan 3 hechos principales. Está en primer lugar la inscripción que Pilato mandó poner sobre la cruz cuando estaba crucificando al Maestro. Comentando este hecho, dice un escritor cristiano: era costumbre escribir en una tabla el fundamento de la sentencia condenatoria de los criminales, y era costumbre ponérsela en la parte alta de la cruz. Algunas veces los criminales llevaban ellos mismos la tabla atada al cuello. Pilato hizo escribir el título en 3 lenguas. La inscripción latina decía: Rey de los judíos. La griega decía: este es el Rey de los judíos. La hebrea: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. El siguiente hecho que destaca en esta frase de Jesús es la injuria que uno de los ladrones hacía de Cristo. El comentario que hace Giovanni Papini, el gran escritor italiano, ya fallecido, dice así: cuando estuvieron los 3 en la cruz, uno de los ladrones, aún entre espasmos producidos por los clavos, continuó insultando a Jesús. Y probada a su vez a vomitar de su boca, rodeada la babosa pelambre, los desafíos que pronunciaba, venía a decir: tú no eres el Cristo. Si lo eres, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Si era el verdadero Hijo de Dios, ¿por qué no pensaba en libertar también a sus camaradas de desgracia? Se ha comentado: ¿por qué no se apiadaba de ellos? Luego tenían razón los de abajo. Cristo era un don nadie, un abandonado, un maldito, y el sarcasmo del rabioso ladrón se aumentaba por despecho de una esperanza fallida, una esperanza que apenas se había asomado como sueño inverosímil de una salvación milagrosa. Pero un desesperado
hasta en lo imposible, espera. Y aquel judío en la cruz no esperaba nada para insultar a Cristo. El otro ladrón, que hacía un rato le escuchaba, y escuchaba también las voces de los demás, rabiosos, abajo, se dirigió al compañero y le dijo: ¿ni siquiera tienes miedo de Dios tú, que te hallas aquí sufriendo el mismo suplicio? En cuanto a nosotros, es justicia, porque recibimos la pena digna de nuestras acciones, pero Él no ha hecho nada malo. Otro hecho a destacar en las palabras de Cristo es la promesa que hace a uno de los dos ladrones. Después de reprender a su compañero y de proclamar la inocencia de Jesús, el llamado ladrón bueno, el que estaba a su derecha, se dirige al Señor y le dice: acuérdate de mí, acuérdate cuando vengas en tu reino. Jesús le responde: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso para los judíos era el seno de Abraham, el lugar donde moraban los justos. En el Nuevo Testamento, el paraíso es el seno de Jesús, el lugar donde van los cristianos redimidos por la sangre de Cristo. Si Cristo no era Dios, piensa en esto, si no era Dios, ¿cómo podía prometer el paraíso a un hombre que estaba muriendo? ¿Cómo podía Cristo jugar con la salvación eterna de una persona que estaba al borde de la muerte? ¿Qué hombre puede abrir a otro hombre las puertas del cielo si no es el mismo Dios? En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, Cristo dice: yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Tengo las llaves del infierno y de la muerte. Y tiene también las llaves del cielo. Por eso le promete el paraíso a uno de los dos ladrones. En la respuesta de Cristo al ladrón que le pidió un recuerdo, ¿qué respuesta más importante? Porque aquí está contenida toda la trascendencia del destino humano. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Morimos y se acaba todo? ¿O morimos y hay algo más? El versículo 10 del Salmo 90 dice que somos cortados y volamos. ¿De qué somos cortados? Esto no tenemos duda. Somos cortados de nuestra estancia en la tierra. Dejamos este mundo y volamos. Aquí la pregunta sería: ¿hacia dónde volamos? ¿Cuál es el destino de la persona que muere? Las contestaciones varían según las creencias de cada cual. Si le preguntamos a un budista ¿hacia dónde volamos?, el budista dirá: volamos hacia la reencarnación en otra persona o en un animal, según haya sido nuestro comportamiento aquí en la tierra. Si le preguntamos a un espiritista, responderá que volamos hacia un más allá, desde el que podemos seguir comunicándonos con los que quedan en el más acá. Si le preguntamos a un testigo de Jehová, dirá que volamos hacia el sepulcro, solo 144.000 arriba, los demás en una llamada hipotética tierra nueva. Si le preguntamos a un maometano, dirá que volamos hacia un paraíso donde podemos bañarnos en ríos de leche, si es que hemos cumplido los 5 principios fundamentales del Islam. Sabemos que somos cortados de la tierra, sabemos que volamos, pero ¿hacia dónde volamos? ¿Qué hay después de la muerte? Nada.
Dice el materialista, para quien todo es materia y la materia no es eterna. Nada, dice el racionalista, a quien su razón le impide creer en el misterio de otros mundos. Nada, dice el ateo, el que no cree en más Dios que su Dios, el que se pasa la vida negando y combatiendo a un ser en quien dice que no creer. Es la gran contradicción del ateísmo. Si no crees en Dios, ¿por qué lo combates? Si no crees y no existe, ¿por qué andas siempre negándolo y en contra de Él? ¿Qué dice Cristo? Cristo se enfrenta a todas estas peregrinas ideas y dice enfáticamente: ve y escucha. Esto no lo dice Cristo, lo estoy diciendo yo. Que veas y que escuches. A la pregunta ¿qué hay después de la muerte?, Cristo responde diciendo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué esperanza más sublime, qué confianza. ¿Dónde está Cristo ahora? En la eternidad con el Padre, en el cielo. Y Él quiere que donde esté Él, estemos también nosotros que hemos creído en Él. La pregunta siguiente sería: ¿dónde irás tú después de la muerte? Si todavía no has entregado tu vida a Cristo, si tu alma no está redimida por la sangre que Él vertió en el Calvario, después de que tú mueras, ¿a dónde irás? Tienes que decidirlo, pero tienes que decidirlo ahora. Tienes que decidirlo aquí. Una vez que te muera, ya no podrás decidir absolutamente nada. Entro en la tercera palabra o frase de Jesús. Tiene mucho que ver con la soledad y con la unión de los corazones. El texto de esta frase se encuentra en el Evangelio escrito por San Juan. Dice el evangelista del amor que estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, esto es, al propio Juan, que estaba allí presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Qué conversación de Jesús con la madre y con Juan? Esta conversación se encuentra únicamente en el cuarto evangelio. ¿Cómo habían llegado estas tres mujeres y el propio Juan tan cerca de la cruz? Tan cerca que la madre podía oír lo que decía el hijo en la cruz, y el hijo sabía que los que estaban allí pendientes de él le estaban entendiendo. ¿Cómo llegaron tan cerca? Porque los guardias romanos vigilaban al pie de la cruz por si se producía algún motín o alguien intentaba descolgar a Cristo. ¿Cómo pudieron llegar aquellas tres mujeres y el discípulo hasta el extremo de poder escuchar las palabras de Jesús? Yo me las imagino. Irían entre la multitud pidiendo permiso. Y María Magdalena diría: déjenos pasar, por favor. No empujen, contestaría la multitud.
La muerte de Jesús era inminente. Posiblemente el Salvador había entrado ya en el período de la agonía. Al ver que no había peligro alguno de un motín, el centurión, el que mandaba a la guardia, diría a la gente: dejen pasar a la madre y a las demás personas que menciona el Evangelio acercarse hasta la cruz. Es curioso, Cristo llama a María mujer, no la llama madre. El tema no tiene más importancia. En ocasiones especiales, los judíos llamaban mujer a la madre. Por ejemplo, en las bodas de Caná, al principio de su ministerio, Cristo llama también mujer a María. Cuando la madre le hace la observación de que el vino se había acabado, Jesús le responde: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Si en aquella dolorosa ocasión la hubiera llamado madre, tal vez la espada de la que habló Simeón habría traspasado más profundamente su corazón. A partir del siglo XI, los comentaristas cristianos de la Biblia interpretaban este pasaje en sentido espiritual, diciendo que la Virgen María era madre de todos los cristianos. Pero esto no es lo que dice la Biblia. El hecho de que Jesús se dirigiera a Juan diciéndole: he ahí tu madre, no significa que estaba dejándola como madre a todos los cristianos. Un fraile belga llamado Dionisio el Cartujano, autor de unos 200 libros místicos, en una vida de Cristo publicada en 1480, interpretó largamente esta frase de Jesús en la cruz, diciendo que María era madre de todos los cristianos. Y no lo es. Fue madre de Jesús. María fue madre de la naturaleza humana de Jesús. Jesús era Dios y hombre verdadero, según dice el credo. Pero María no es madre de todos los cristianos. María fue designada por Jesús como madre de Juan, solamente de Juan, no como madre de todos los creyentes que habrían de venir. Por una frase de Cristo a San Pedro, la Iglesia Católica ha deducido la deducción apostólica. Por otra frase de Cristo a Juan, ha deducido la sucesión maternal, que María es nuestra madre. Amamos a María con toda nuestra alma. Es la madre de nuestro Salvador. Es la Virgen utilizada por el Espíritu Santo para que de ella naciera el Salvador del mundo. La respetamos, la queremos, la amamos, pero no es nuestra madre. Tenemos un padre sin madre. Tenemos un hijo del Padre que está en los cielos. Hay más enseñanzas en esta frase de Jesús. El hecho de que se dirigiera a la madre y al discípulo da a entender que estaban muy cerca de la cruz. Ya lo he dicho. Para la Virgen María, hay que comprenderlo, debieron ser momentos de verdadera angustia. Cuando el niño Jesús cumplió los 40 días y fue llevado por sus padres al templo, un profeta que allí estaba, llamado Simeón, le dijo que una espada traspasaría su alma. Lo dijo cuando Jesús era todavía niño, cuando era todavía un bebé. Allí, en aquel lugar, en el Gólgota, la espada fatídica se estaba clavando en el corazón de la Virgen María, porque los dolores de Cristo eran sus propios dolores. Ella habría muerto de haber podido en lugar de Él, como tantas madres han dicho en algunas ocasiones.
Y ahora lo veía en manos extrañas. Ella había visto cómo los verdugos agarraban a su hijo y lo clavaban en la cruz. Había oído los clavos siendo martilleados en las manos y en los pies del Hijo de Dios. Estaba viendo la profanación contra el cuerpo santo de su Hijo. Todo lo soportó María en aquellas horas de sublime martirio. Por ello, simplemente como madre, como mujer, merece todo nuestro cariño, todo nuestro respeto y todo nuestro amor. Posiblemente, al ver y oír que Jesús estaba hablando a los ladrones, pensaría, ¿y para ella no habría palabras? Su corazón de madre las esperaba. Cristo percibió su futura soledad y por eso la encomendó al más amado de su discípulo, a Juan, y le dijo a la mujer, a la madre, he ahí tu hijo, para que Juan tuviese cuidado de ella en el futuro. El tema dominante en esta tercera frase desde la cruz es la unidad. Jesús había venido para unir al hombre con Dios y esta obra la llevó a cabo hasta los instantes finales de su vida, hasta su último suspiro. Al ladrón arrepentido lo puso en contacto espiritual con Dios, con el Padre. A la madre de su cuerpo y al discípulo que amaba, sabiendo que en el futuro les faltaría su compañía, los dejó unidos desde la cruz. Poco antes de morir, en la oración de Juan capítulo 17, Cristo dijo al Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Esta obra era la de unir al hombre con Dios y al hombre con el hombre. Pero la obra no había acabado aún. Estaba muriendo, estaba siendo crucificado y seguía uniendo a los seres humanos. En aquel caso estaba uniendo a María y a Juan. Aunque el proceso de injertar es muy sencillo, dice un escritor cristiano, es muy delicado. Es necesario tener cuidado de que haya un contacto limpio, estrecho y sin estorbos entre el árbol y el injerto. El más pequeño filamento interpuesto impide que la vida del árbol fluya en la rama. Cuando el injerto es débil y sin vida, se une al tronco, la vida del árbol empieza a transmitirse y a nutrirlo. Gradualmente, el tronco crece dentro de la rama y con el tiempo produce flor y fruto. ¿Qué tiene que ver esta ilustración del tronco y la rama, del árbol y el fruto que pone este escritor argentino? Pues parece que la frase está inspirada en el apóstol Pablo cuando dice, ya no vivo yo, mas el árbol vive en mí, y la vida que ahora manifiesto como flor y fruto, la vivo por estar unido al tronco, al cual fui injertado. Si me cortan del tronco, muero inmediatamente. Cristo, amigos y hermanos, Cristo es el árbol de la vida. Plantó sus raíces en la tierra y tiene sus ramas en el cielo, en la presencia del Padre. Cuando dice que nadie puede tener acceso al Padre si no es a través de Él, está diciendo que solo mediante el injerto de tu vida a su vida puede unirte a Dios. Es posible que te cueste entender estos conceptos espirituales, acostumbrado a utilizar para todos los instrumentos de la lógica y de la inteligencia. Pero amigos, no hay otra alternativa, no la hay. Para ir a Dios
No lo dudes, para ir a Dios tienes que pasar por Cristo. El Hijo injerta nuestra vida en la vida del Padre mediante un proceso que el Nuevo Testamento se conoce como conversión, como nuevo nacimiento. Solo en esta perspectiva se comprenden las palabras que Cristo dice en el Evangelio de San Juan: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. He comentado 3 de las 7 palabras, o repito, 3 de las 7 frases que Cristo pronunció desde la cruz. Faltan 4. Espero que sean más cortas. De estas 4 te hablaré mañana. Que Dios te bendiga.